Hola queridos emprendedores, bienvenidos un día más. Hoy vamos a ver un tema que suele dar mucho, pero mucho miedo. Hoy vamos a hablar del cuco de todos los emprendedores en Argentina. Y estamos hablando de la Administración Federal de Ingresos Públicos, para los amigos AFIP. En el día de hoy quiero tratar sobre cómo defenderse legalmente de la AFIP, qué medios legales existen, dado que, como bien sabemos, este es un país con alta presión tributaria y por ende conocer estos mecanismos pueden suponer una gran diferencia en tu actividad diaria. Así que vamos al tema de hoy. Existen tres nociones dentro del derecho tributario que se deben diferenciar. Por un lado tenemos la evasión. La evasión probablemente te suene y lo asocies con un delito, porque efectivamente lo es. Evasión implica sustraer recursos de la hacienda pública, evitando su percepción o su cobro. Si una ley penal tributaria simplemente se limita a enunciar el verbo evadiere, sin dar mayores precisiones de en qué consiste evadir, sí señala a continuación los medios mediante los cuales se puede perfeccionar esta acción, ya sea declaraciones engañosas, ocultamientos, ardid engaño, etc. Pero bueno, la noción básica es que la evasión consiste en imposibilitar a la AFIP tener acceso a los recursos que le serían propios, que le corresponderían por ley. Para que estemos en presencia de una evasión se tienen que alcanzar los mínimos establecidos en la ley penal tributaria, que distingue las distintas modalidades de evasión simple, agravada, supuestos de retención indebida de tributos, en los cuales no vamos a entrar en detalle en este video porque no es el objetivo, pero quédate con la idea de que para que se configure una evasión se tienen que alcanzar los mínimos no imponibles establecidos en la ley. Mínimos que por supuesto se van actualizando periódicamente. La segunda noción que tenemos que tener en cuenta es la de elusión. Elusión suena un poquito mejor y si querés supone menos consecuencias para el contribuyente. Elusión, estamos hablando de básicamente llevar a cabo la misma acción que vimos anteriormente, solo que esta vez no se alcanzan los mínimos establecidos en la ley penal tributaria. Por lo tanto, no estarías cometiendo un delito, sino más bien una infracción administrativa. Es decir, te las vas a ver con la AFIP, pero nada más. En el terreno de la elusión, por supuesto que la AFIP, una vez que lo detecte, va a iniciar los procedimientos que vamos a ver a continuación y en muchos casos va a imponer una sanción, justamente para desincentivar este tipo de conductas. Si no, por supuesto, todos lo harían. Y el tercer concepto, menos conocido, pero muy interesante, es el de economía de opción. Esto implica una actividad totalmente legal, totalmente lícita, asociada a la noción de planeamiento fiscal, que básicamente lo que significa es que una persona puede jugar con los distintos mecanismos que establecen las leyes tributarias vigentes, ley de impuesto a las ganancias, ley de valor agregado, etc. Y según lo que está establecido en sus textos legales, acomodar su situación para pagar la menor cantidad posible de impuestos. Un ejemplo simple, si querés, es las categorías de monotributos, que entre otras cosas contemplan la cantidad de metros de atención al público que tiene un determinado local comercial. Bueno, muchas veces lo que se hace es correr el mostrador hacia adelante para limitar esos metros de espacio al público y evitar un salto de categoría. Es un ejemplo muy sencillo, pero para que entiendas de qué estamos hablando. La planeación fiscal supone anticiparte, tener un buen equipo técnico que, jugando con las leyes, evite que vos pagues impuestos de forma legal. Es una actividad, si se quiere, preventiva. Es decir, no lo vamos a ver hoy porque si vos llevas adelante uno de estos procesos, la AFIP no va a tener nada que reclamarte. En lo que nos vamos a centrar ahora es en los otros dos supuestos. Cuando se cometió algún tipo de irregularidad por parte del empresario y por ende estamos en un terreno en el cual la AFIP te dice: vení, sentémonos a hablar, que normalmente no es en estos términos, sino que suponen mecanismos compulsivos de cobro mucho más duros. Así que, dicho esto, adentrémonos un poco más en profundidad. Analicemos entonces este supuesto. Ya hiciste enojar a la AFIP y la AFIP viene por vos, porque obviamente te mandaste alguna. Es decir, incurriste en alguna de las conductas que suponen tanto evasión como elusión. Es decir, estás hasta las manos. Bueno, ¿qué puedes hacer en esta situación? Como punto de partida, lo primero que me gustaría introducir son otras dos nociones como marco teórico para después avanzar en el análisis un poquito más detallado.
La AFIP se maneja con un procedimiento reglado, es decir, por más que parezca que sus facultades son sumamente desproporcionadas o que tiene capacidad de hacer lo que le plazca, esto no es así. Es decir, la AFIP se tiene que manejar dentro de la normativa legal establecida. Y son dos leyes las que aplican principalmente a su actividad. Por un lado tenemos la Ley de Procedimiento Fiscal, Ley 11.683, y en subsidio, es decir, para aquellas cuestiones que la primera ley no prevea, se aplica la Ley de Procedimiento Administrativo. Bien, entonces, la AFIP se tiene que manejar dentro de este esquema. Y esto a nosotros nos da la posibilidad de empezar a articular una serie de defensas. Pensalo de esta manera: para que la AFIP te pueda cobrar, lo primero que necesita es saber cuánto te tiene que cobrar. Y esto no es un dato menor, porque acá radica el quid de la cuestión, dado que el núcleo de la actividad defensista frente a la pretensión fiscal de la AFIP consiste en entorpecer, siempre por medios legales está, la posibilidad de que AFIP llegue a ese número que va a pretender cobrarte. ¿Y cómo se hace esto? En Argentina rige el principio de autodeclaración impositiva. Esto quiere decir que el contribuyente, ya sean personas físicas o jurídicas, empresas o personas, están obligadas a volcar en una declaración jurada cuál fue su volumen de ingresos, cuál es su actividad, etcétera, etcétera, y de este modo obtener cuál es el monto de tributos que deben ingresar a la AFIP. Todo lo que el contribuyente consigne en una declaración jurada, para la AFIP equivale a un pagaré. Es decir, una vez que a la AFIP vos le ingresaste el monto de declaración jurada, si vos no le pagas en tiempo y forma, la AFIP va a iniciar un procedimiento compulsivo de cobro que se denomina ejecución fiscal. Es decir, básicamente te va a ir a buscar hasta debajo de las piedras y se va a quedar con todos tus bienes. ¿Ok? Entonces, la solución parecería ser, bueno, entonces no me presento la declaración jurada, o presento una declaración jurada falsa, engañosa o con un monto inferior al que correspondería. Y si bien es cierto que esto parecería ser una solución, tened mucho cuidado, dado que, recordá lo que hablamos al principio del video, evadir mediante declaraciones engañosas. Este sería un supuesto. Es decir, si vos presentás una declaración jurada con un monto inferior al que te correspondería ingresar, probablemente estés entrando en el terreno de la evasión, y eso obviamente no te conviene. La otra posibilidad es que la AFIP haya detectado que tuviste algún tipo de actividad irregular en el pasado y haya dado inicio a un procedimiento de fiscalización tendiente a determinar qué es lo que pasó en la época que ellos sospechan y ver de este modo cuál es el monto del tributo que realmente correspondería a ingresar. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica entonces? Cuando la declaración jurada no cierra, es decir, cuando la AFIP la declaración jurada le parece que no condice con la realidad, o cuando se inició un proceso de fiscalización porque considera que incurriste en algún tipo de actividad sospechosa en los últimos años, la AFIP va a iniciar un procedimiento que se denomina determinación de oficio. Un poco el nombre te lo está diciendo. La idea es que la AFIP va a tratar de determinar cuál es el monto del tributo que vos tenés que ingresar. Entonces, la posibilidad de articular defensas viene justamente en este momento, cuando la AFIP finalmente llega a determinar de oficio el monto de la deuda. ¿Cómo es este procedimiento? Básicamente, la AFIP te corre una vista, es decir, te manda un papel en el cual te dice: esta es mi pretensión, tenés un plazo para responder esta vista, son 15 días hábiles administrativos desde que se te notificó. Ahí vos articulás las defensas que se consideren correspondientes, obviamente siempre con argumentos legales y técnicos, y finalmente la AFIP va a determinar la deuda. Normalmente va a determinar la deuda en sentido favorable para ella. ¿Por qué? La determinación de oficio la hace un juez administrativo que trabaja dentro de la propia AFIP, es decir, la AFIP es juez y parte. Pero quédate con esta idea: cuando la AFIP tiene dudas respecto a cuánto es lo que te tiene que cobrar, se inicia un procedimiento de determinación de oficio que tiene como resultado la determinación de un monto, y con ese monto la AFIP ya se va a dar por satisfecha e iniciar de este modo los procedimientos de cobro compulsivos. Acá es donde entra la cuestión interesante. Cuando la AFIP llega a determinar el monto de la deuda, es decir, cuando la AFIP determina de oficio, se abre la posibilidad de que vos impugnes esa decisión
y te vayas al Tribunal Fiscal de la Nación, que es un organismo externo de AFIP. Tenés 15 días hábiles administrativos desde que se te notifica la determinación de oficio. Ir al Tribunal Fiscal de la Nación tiene varios beneficios, entre ellos porque, primero, se suspende el procedimiento de ejecución fiscal. La AFIP queda atada de manos para cobrar. También se suspende el cobro de intereses. Esto también es muy bueno porque te permite de cierta manera litigar tranquilo. En tercer lugar, te habilita a vos la posibilidad de negociar con la AFIP planes de pago con condiciones mucho más beneficiosas. Si entras a la página de AFIP vas a poder verlo por vos mismo, que suelen ofrecer planes de pago con condiciones superiores a aquellos que tengan deudas en litigio, que quiere decir justamente que las hayan llevado ante este organismo fiscal. Entonces, cuando la AFIP viene con todo, vos podés interponer este recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación y de este modo trabar sus facultades de cobro. Pero guarda, una advertencia, porque tenés que tener en cuenta esto. Si estamos en un supuesto de elusión, ir al Tribunal Fiscal de la Nación suspende toda la actividad en tu contra de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la AFIP. Si estamos en un terreno de evasión, acá la cosa cambia, porque mientras la determinación de oficio se va a discutir al Tribunal Fiscal de la Nación, la AFIP tiene la posibilidad de formular una denuncia penal por evasión tributaria, justamente, que podrá ser simple, agravada en función de la modalidad. Es decir, una vez que la AFIP obtuvo una determinación de oficio, si vos la llevaste al Tribunal Fiscal de la Nación, si por los montos se alcanzaron las sumas establecidas en la Ley Penal Tributaria, luego de la determinación de oficio, por más que vos hayas recurrido ante el Tribunal Fiscal de la Nación, la AFIP va a darle intervención a un área interna que se denomina planificación penal y probablemente formulen la denuncia. Esto quiere decir que se van a abrir dos procesos. Por un lado, la discusión en el Tribunal Fiscal de la Deuda y por el otro lado, un proceso penal en el cual vas a ser imputado. Esta situación no siempre fue así, esto también está discutido, porque vos estarás viendo cuál es la inconsistencia en este punto. Es decir, formular una denuncia penal por el no pago de una deuda que se encuentra a su vez discutida, si corresponde o no corresponde, lleva a una situación que de cierto modo uno podría señalar, cuanto menos, algo inconsistente. De cierta manera es una denuncia con pies de barro. La realidad es que si bien formalmente son dos procesos totalmente independientes, en los hechos los jueces penales y el Tribunal Fiscal de la Nación suelen estar en contacto para ver qué es lo que resuelve uno y qué es lo que resuelve el otro, dado que se quiere evitar lo que en derecho se denomina strepitus fori, sí, es decir, generar un estrépito de foro particular. Lo que significa básicamente es evitar el escándalo jurídico, es decir, que dos tribunales que están interviniendo sobre el mismo asunto lleguen a pronunciamientos contradictorios. ¿Te imaginas la situación? En sede penal la persona es condenada en función de haber evadido una deuda que la sede del Tribunal Fiscal de la Nación dijo que no correspondía. Esta situación es justamente la que se busca evitar. Por lo tanto, si bien en los hechos son dos procedimientos distintos, quiero que entiendas que en la práctica suelen ser dos procedimientos sumamente relacionados. Si tuviste un problema con la AFIP va a avanzar en este procedimiento de determinación de oficio. Vos te defendiste y te fuiste al Tribunal Fiscal de la Nación. Antes no te lo dije, pero para que tengas una idea, los plazos ante el Tribunal Fiscal de la Nación suelen demorar en general un promedio de 2 años. Incluso con la posibilidad de que se apele a la Cámara en lo contencioso administrativo federal, lo cual termina dilatando el proceso entre 3 y 4 años. 3 o 4 años en los cuales las facultades de cobro por medio de una ejecución fiscal se encuentran totalmente inhibidas. Es decir, que si no se formuló una denuncia penal en función de las circunstancias, como bien te dije, porque no se alcanzaron los mínimos no imponibles de la Ley Penal Tributaria, este mecanismo podría servirte para, por un lado, ganar tiempo y por el otro, obviamente, interponer todas las defensas que correspondan. En algunos casos la pretensión fiscal no tiene soporte técnico. Esto también hay que decirlo. Si estamos en este supuesto de elevación tributaria, entonces que la causa llegue a sede penal probablemente suponga para vos una presión demasiado fuerte. Y en este punto quiero señalarte lo siguiente. La ley 27430, como dijimos, establece la posibilidad de que si es la primera vez que la persona es imputada a un delito tributario, podrá, dentro de los 30 días de que se la notifica formalmente de la iniciación del proceso,
que en general la doctrina y la jurisprudencia entienden que este momento es desde el llamado de indagatoria, va a tener 30 días para acogerse a la pretensión fiscal y de este modo suspender la acción penal. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de los 30 días que a vos te notifican de la apertura del proceso penal, si vos te acoges a un plan de facilidades de pago, lo que vas a lograr en definitiva es frenar la acción penal, lo cual un poco te está dando la pauta de que el objetivo no es encarcelar evasores, sino en definitiva generar mecanismos de cobro compulsivos. Lo que te voy a explicar a continuación es algo que se verifica en la práctica, que es la aplicación más extrema de todos estos principios. Es decir, ya es una especie de planificación fiscal, pero en la ilegalidad. Por ende, no te recomiendo para nada imitar estos comportamientos. Sin embargo, a efectos ilustrativos me parece muy esclarecedor para que puedas entender de lo que estamos hablando. Algunas empresas grandes, algunos grupos económicos, lo que hacen es lo siguiente: evaden adrede grandes sumas de dinero, las cuales son ingresadas en el sistema financiero, la bolsa u otros mecanismos en los cuales le sacan cuantiosos intereses. En el medio, la AFIP inicia los correspondientes procesos de determinación de oficio y, por supuesto, ellos, con un ejército de abogados y contadores, procuran ganar tiempo. Articulando defensas, articulando planteos dilatorios, etc. Cuando la cuestión cae por su propio peso y no se puede estirar más, la AFIP formula la correspondiente denuncia penal. Entonces llega a sede penal la imputación a estas empresas. En sede penal, las empresas tratan de articular planteos, pero lo mismo, en muchos casos como la evasión salta a la vista, lo que ocurre es que hacen un acogimiento voluntario en los términos de la ley 27430 y de este modo suspenden la acción penal, dado que ingresaron a un plan de facilidades de pago. Pagan algunas cuotas y luego dejan de pagar. Esto lo que motiva es que se reanude el proceso penal. Entonces en ese momento interponen un nuevo pedido de suspensión de la acción penal mediante el acogimiento a un nuevo plan de facilidades de pago. En estos casos, como se hace una interpretación in favor rei, es decir, a favor del imputado, a favor del reo, suele hacerse lugar a la aplicación de este nuevo plan de facilidades de pago y luego de pagar una o dos cuotas dejan de pagar, presentando un nuevo plan, reanudando el proceso penal y así en un círculo que lo único que busca es ganar tiempo. ¿Ganar tiempo con qué expectativa? Por supuesto, a la espera de una nueva moratoria respecto de la cual se acogen y de este modo extinguen todas las acciones penales en su contra, habiendo generado en el medio fuertes intereses producto del dinero originalmente evadido, dado que el monto del capital no solo nunca fue ingresado a la AFIP, sino que le sacaron rendimientos y luego la deuda se va a cancelar en cómodas cuotas. Insisto, esta práctica está más allá de lo legal, especula con un perdón legislativo que periódicamente en este país se viene dando y es la aplicación más extrema de todos los mecanismos que existen a disposición para los contribuyentes. Estas empresas realizan una actividad marginal, es una actividad enteramente delictiva, no obstante lo cual juegan con las capacidades de agresión legal. Están jugando al límite con las capacidades del derecho de imponerles algún tipo de sanción. Espero el video te haya sido de utilidad y nos vemos pronto, emprendedor.